Hola, ¿qué tal? Soy Luis Fernández. Nos encontramos en el set de Quinótico en la 69 edición del Festival de Cine Internacional de Valladolid. Hoy nos acompaña el equipo del Llanto, liderado por su director Pedro Martín Calero. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Y por sus protagonistas, Esther Espósito, Mariana Villa y Matilde Olivier. Bienvenidas, welcome. ¿Qué tal? Gracias por invitarnos. Gracias. Quería empezar contigo, Pedro. Hoy juegas en casa, presentas la película En tu tierra. Vienes de ganar en San Sebastián con la Concha de Plata. ¿Has tenido tiempo para asimilar lo que supone la Concha de Plata para tu carrera, para la propia película? Pues sí, no, es que estamos yendo de un festival tras otro y la verdad es que no te da tiempo a pensar, pero es verdad que te das cuenta de que es algo importante el premio, ¿no? Como que te llega y vas a los sitios y te dan la enhorabuena y la gente pues ves que lo aprecia mucho y asimilándolo, sí, muy contento. La película trata un tema muy importante en la sociedad española actual y a nivel, es un tema universal, digamos. Sí. A mí me recuerda un poco a esa atmósfera opresiva de los primeros trabajos de Balagueró en Los Sin Ah, Nombre sí. o Darnes y un poco también a esa literatura descarnada de Mariana Enríquez. ¿Cuáles han sido tus influencias para Bueno, realizar esta película? Mariana Enríquez estuvo ahí desde el principio, en la concepción un poco de la historia. Yo acabé de descubrir sus relatos, los compartí con Isabel Peña, la co-guionista, y estuvo ahí desde el principio. Luego ya poco a poco fuimos, ¿no? Pues nosotros encontrando nuestra propia voz. Y yo como director no quería tener una referencia muy fuerte visual, quería que la película encontrase su propia imagen, digamos, de alguna forma. Y obviamente siempre hay referencias inconscientes de todo el cine que hemos visto, libros que hemos leído, pero el plan era que no hubiese una referencia fuerte, ¿no? Y eso intentamos. Matilde, you opened the movie with one of the most terrifying scenes in the history of Spanish cinema. I think it's striking. And you somehow, you're the backbone of the movie. You are in all the stories. How did you work with this character? What was your approach? Um, I wanted to really portray Mary as the most like just show her as just she's a very sad person who is not lucky enough to have anyone to listen to her and trust to her. And my approach for the film was I get very inspired by this euphoria for like all the drugs and stuff like this. And for some reason, I felt extremely connected to Mary. That's why I said to Pedro when I first read it, I was just like, I need to just be that girl because I just know this woman. And I felt like I can just show that she's not just crazy, but there is way, way more on her. And we see your character from the perspective of the other characters, from another vision. Is that something you take into account, that vision of the woman from another eyes? Sorry. Uh, we see your character from the vision of Malena, from Esther. How do you portray this vision of the woman from another perspective, from outside perspective? Like the woman Yeah. seen by woman. I think it's very important. Like, I personally come from a family where we're only women and we've been only girls for generations. So he's just in my life and like portraying this, it's an amazing honor, really, like to show women and like, I don't know, just give a message that, like leaving a child, for example, is sometimes not because you're just a bad person. It's just sometimes that you just can't, or like wanting to love someone so much and so hard, but you just need to love yourself first. There is in Mary so many things that I think everybody can actually relay, and that's why I think El Llanto is so strong, and what Pedro and Isabel have written is so good because I think everybody can actually connect in like Camila or Andrea. It's just, it's that's why this movie I think is just a next step and like next level.
En este sentido, tu personaje, Malena, tiene una importancia fundamental porque hay una especie de juego metanarrativo, contigo siendo directora, con este sentido un poco voyeur, analizando al personaje de Matilde. ¿Cómo fue enfrentarte a los cursos de este personaje, que es un personaje muy complicado dentro de la película? Sí, podemos decir que es casi como Pedro, Camila, ¿no? No, por ser directora, era un chiste. No, la verdad que me pareció muy interesante el personaje de Camila porque creo que un poco, más allá de que, digo, tiene una presencia y una historia particular, es un poco la visión del público en esta película. Es como es la historia de Marie se ve a través de los ojos de Camila, entonces me pareció como muy interesante ese juego, más allá de las cámaras y la época. Eso por un lado, y también me encanta de la peli este paralelismo entre estas tres mujeres que atraviesan cierto malestar que las convoca y son tan diferentes entre sí. Como eso me pareció muy interesante desde el momento uno del guión. Tu personaje, Esther, está un poco más desconectado en cierta medida, es el más actual, tiene una relación más natural, a lo mejor ya con las redes sociales, con las relaciones a distancia, con una forma de comunicarse mucho más inmediata, pero el terror que estas tres mujeres comparten se hace a lo mejor incluso más palpable cuando esta comunicación es tan directa, tan al momento nos enteramos de lo que sucede. ¿Cómo fue enfrentarse a este personaje, a esa relación un poco ya mucho más directa con todo lo que nos rodea hoy en día? Bueno, fue muy interesante y bonito porque aparte de todo el terror, ¿no?, que rodea la historia que viven estas tres mujeres, como que ya de partida Andrea está en un momento crucial, ¿no?, de su vida, que se acaba de enterar de que es adoptada, entonces me daba mucha ternura. Me pareció desde que lo leí como muy bonito, pues ese momento bonito y duro, ¿no? Pero como interesante ese momento en el que se encuentra ella personalmente. Y claro, y de repente empieza a pasar todas estas cosas, ¿no?, alrededor de su vida y es como todo se va sumando a la montaña. Y nada, como que está en un punto muy frágil, muy vulnerable y creo que ese fue como el acercamiento al personaje, a sus sentimientos, al momento en el que está, ¿no?, en su vida. En la película, los personajes femeninos pasan por terror, pasan por miedos muy cotidianos, pero también hay un cierto sentimiento de sororidad en toda la película y hay cierto tono de esperanza en algún punto. ¿Fue esto un elemento clave, por ejemplo, para elegir el papel, para elegir el proyecto? Sí, a mí que fuera una historia de tres mujeres y con un mensaje tan, tan potente, tan fuerte, pero además contado desde el terror, me pareció lo más interesante y bonito del proyecto, de la historia. Para este trabajo, para ese guión, ¿era necesaria la mirada femenina, por ejemplo, que pone Isabel Peña coescribiendo el guión contigo? ¿Crees que era necesario que hubiera una mujer ayudando a aportar una visión concreta sobre un tema tan complicado, sobre el patriarcado, sobre las violencias? Más que necesario, era esencial, no habría existido nunca el guión. Porque cuando Isabel y yo entendimos qué queríamos contar y cómo lo queríamos contar, era como ver este problema desde, por un lado, perspectiva masculina y la perspectiva femenina, y juntarlo y poner los miedos desde de cada uno de nuestro lado, lo que nos duele de esta situación, ¿no? Entonces, juntos, pues, no sé, pues, digamos que el alcance de la mirada, pues, es mayor, ¿no? Yo creo, al juntarnos, pero vamos, que es esencial, que no puede haberse escrito sin Isabel Peña y nada, estoy muy contento. Y el lanzarte en tu ópera prima hacia el terror, hemos visto ejemplos recientes, a lo mejor Carlota Pereda, con Cerdita, con La Ermita, pero es un acercamiento inusual dentro de la industria española que no está planteando tantas películas de terror en los últimos años, y a pesar de que tenemos una gran tradición. ¿Era una decisión clara por tu parte voy a acercarme a esta historia desde el terror psicológico, desde ese terror cotidiano? Bueno, cuando empecé a pensar en hacer la primera película, es verdad que yo antes hacía cortos, videoclips y nunca eran de terror, pero había alguna pulsión algo en la estética que es verdad que de alguna forma recordaba al género, sin que llegase a serlo. Y cuando empecé a pensar en la historia, es que se fue ahí de forma natural.
como muy desde las entrañas, no fue muy intelectualizado, ¿no? Y nada, Isabel y yo lo abrazamos en ese sentido y fue, pues vamos a hacer una película de género a nuestra manera también, ¿no? No intentando salirnos de parámetros más clásicos, quizá, intentando hacer algo muy personal dentro de un género, como el terror. Matilde, it's our season. We talk about horror movies, great interpretations from great actresses. Do you think the industry and the awards underestimate the horror genre? I think people want to make a category on absolutely everything that they see or they read or their witnesses, and I think yes for sure. But I think like El Llanto, it's not too much of an horror story. It's more of a thriller. It's more of the psychological thriller, horror, if you want, movie. But it makes you think. You finish the film and it's not just like, "Whew, that was a bit fright," but it was just like, "What happened?" Why those people don't listen to this woman. So maybe yeah, people like don't like underestimate horror, I think, and wants to make category on like everything they sees. Y una última pregunta para terminar. Yo creo que a veces el terror permite, a través de estos sustos, de romper un poco la coraza del espectador, el meter estos temas un poco más de fondo, que son los que al final permean en la piel, los que se quedan. ¿Qué queréis, por ejemplo, Pedro, Esther o Malena mismo, qué es lo que queréis que el espectador saque un poco de la película? ¿Cuál es la sensación que queréis que saque el espectador, que se estrena este mismo viernes 25 la película? Y que Sí. cuando vayan a verla, ¿cómo queréis que sacan del cine? A ver, yo creo que la película tiene un mensaje muy claro y eso que decís que me parece muy interesante, cómo dar ese mensaje o cómo generar esa pregunta, más que un mensaje, una bajada de línea, es una pregunta y una reflexión a través del terror. Me parece que es muy interesante ese approach que han tenido Isa y Pedro con el guión y luego con la dirección. Entonces, nada, ojalá que salgan tocados y sea una peli que les genere ganas de hablar después. Siento que es una peli que sucede eso, que sales de la sala de cine y tienes ganas de conversar sobre lo que viste con tus amigos o con quien hayas ido al cine. Entonces, ojalá suceda eso. ¿No? Yo es que no lo podría decir mejor, creo que lo he escrito muy bien, esa sensación de y que se haga tocado en forma emocional y que haya una conversación y que haya que la película continúe en la cabeza de los espectadores después, ¿no? Pues muchísima mierda con la presentación aquí en la Gracias. Seminci. Podéis ver El Llanto en las proyecciones especiales de la Seminci y a partir de este mismo viernes en todas las salas españolas. Seguimos en el set de Quinótico, la primera con K, la segunda con C.